Hola, soy Francisco y esto es Béisbol, números y mucho más. Número 8. Estamos en el tema injusticia o miopía, que lleva directamente a la comparación entre las estadísticas tradicionales y las estadísticas contemporáneas. Mucho más potentes y más justas son las estadísticas en las que se basan las decisiones de los gerentes y de los dueños a la hora de contratar los jugadores, en que se basan las decisiones de muchos, de la mayoría de los managers, y en la que se basan los análisis de los mejores cronistas deportivos de esta época. Hay todavía mucha gente que piensa que esto son tonterías, ¿no? Todo el panorama de la sabermetría. Esto es demostrable. Usted puede acudir a la página web de Reddit y Quora y ver cómo contrastan los dos puntos de vista. La gente que todavía sobreestima el averaje, los ganados y perdidos y todo eso. Ahora, es bueno hablar de la sabermetría en sentido general, tratar de presentar la sabermetría en pocas palabras. Para definirla lo mejor posible hay que empezar por decir lo que no es. No es el intento de destacarse de unos cuantos nerds, de unos intelectuales excéntricos y extravagantes. Y tampoco es una colección de indicadores desperdigados, indicadores y siglas que no tienen gran relación unas con otras, aunque pudieran tener un valor cada una por separado. En realidad es un sistema de pensamiento, una máquina de pensamiento que está encaminada a analizar lo más precisamente posible, con la mayor objetividad posible, los números del béisbol. Un deporte que hay un libro incluso que se llama El juego de los números. Un deporte que gracias a su acción interrumpida puede descomponerse en muchos elementos y reflejarse muy bien mediante las estadísticas. Ahora, ¿quiénes hacen la sabermetría? Bueno, la sabermetría, ¿quiénes y cuándo? La sabermetría surge alrededor de los años 70 y 80, gracias a la obra de un grupo de historiadores, y pudiéramos llamarle que teóricos y matemáticos del béisbol, que se plantean una serie de preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ellos ponen en duda la capacidad de estadísticas tradicionales como el promedio de bateo, que va a ser sustituida, y este es el paso quizás más importante en toda la historia de la sabermetría, por el porcentaje de envasamiento. También se preguntan en qué las situaciones concretas, qué sentido puede tener el toque de sacrificio. ¿Qué es mejor en situaciones concretas que ellos las van analizando una por una en gran número de juegos reales sucedidos? Si es mejor tocar, regalar helado o dejar que el bateador batee, igual que la calidad en las situaciones concretas que puede tener intentar el robo de base. Este tipo de preguntas y las fórmulas que permitan responderlas han sido planteadas por personas que yo les llamaría pensadores, y a la vez son matemáticos, y hay también colaboradores de ellos que son fundamentalmente técnicos, matemáticos, y últimamente ha aparecido un nuevo elemento que es las mediciones exactas. Pero para que ellos puedan hacer todo esto hace falta el concurso de otros trabajadores que hacen una tarea larga y tediosa, que es la de compiladores. A veces son inclusive personas que lo hacen voluntariamente. Y el trabajo de todos ellos
permite disponer en la actualidad de estadísticas confiables que arrancan de 1898 nada menos. O sea, el año en que Cuba deja de ser colonia española. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Bueno, y los sabermetristas logran construir su edificio basándose en 3 ladrillos fundamentales: los átomos, las células de todo, del béisbol, que son las más importantes: el out, la carrera y la victoria. Entonces, el problema es cómo se logra hacer más carreras en la parte ofensiva y cómo se logra limitar las carreras del adversario en la parte defensiva. Vamos a ver un ejemplo de mi experiencia, en este caso como lector de libros y artículos sobre béisbol, que sirve muy bien para ver la diferencia entre distintos puntos de vista, entre el punto de vista tradicional y los puntos de vista modernos. Yo en los años 50, mi papá, que en paz descanse, sabía que a mí me gustaba ya mucho eso y me regaló una revista en la cual venía la discusión de 3 equipos de estrella en la historia del béisbol. Estamos hablando de finales de la década del 50. Entonces era un periodista que sentía una gran predilección por los jugadores del pasado. Y él ponía ahí 3 equipos de estrella. Entonces, con el delirio, fulanito de tal, Mengano, la gran estrella de su época. Y había disparates en los 3 equipos. Por ejemplo, el Lugeric aparecía en el tercer equipo. Ponían por encima de él a otros 2 primeras bases que habían sido muy buenos, pero no se podían comparar ni lejanamente con él. Bill Terry y George Sisler. ¿Por qué? Porque simplemente ellos 2 habían bateado para 400. En ese artículo se veía una especie de adoración por los jugadores de la década del 10 al 20 y del 20 al 30 del siglo pasado. Eran los del 10 al 20 eran los super lanzadores y los del 20 al 30 eran los super bateadores. Era como si la divina providencia o la genética hubieran repartido en una década el talento para pichar y en la otra década el talento y el poder para batear. No se pusieron a pensar, parece que todo tenía que ver con cambios en las circunstancias que determinaban el juego. El cambio más importante quizás en la historia, o uno de los 2 o 3 cambios más importantes en la historia del béisbol, la sustitución del juego de la bola muerta por la bola viva en el 1920, que no fue solo la llegada de Babe Ruth, sino que cambió todo en el béisbol. Todo cambió a favor de los bateadores. Hasta ese momento se jugaba con una bola muerta, pero además de eso no se cambiaba la pelota. Con la pelota que se empezaba se picheaba todo el juego, a menos que dieran un jonrón, y entonces se perdía. Una pelota que se iba poniendo cada vez más oscura, cada vez más difícil de ver. A los pitchers se les permitía utilizar todo tipo de alteraciones de la pelota. La más conocida era la bola de saliva, pero también había bola de esmeril. Le hacían cualquier cosa a la pelota que provocaba un movimiento muy difícil de descifrar por los bateadores. Por otra parte, había una estrategia para enfrentarse a eso que se basaba en el toque de bola y tratar de batear colocando la pelota. Ahora, ¿qué pasa en los años 20? Bueno, los pitchers se quedan de pronto sin recursos, les quitan la posibilidad de emplear todos esos lanzamientos y se empieza a usar una pelota limpia. Cada rato cambiaban la pelota, o sea, era una pelota mucho más visible. Entonces los bateadores se dan cuenta de que era mucho mejor negocio tirarle duro y tratar de darle fuerte que lo que se hacía antes, el toque y la colocación.
Esto es una cosa que yo le estoy explicando verbalmente, pero la sabermetría permite demostrarla matemáticamente de una cosa de una forma muy fácil, comparando los promedios de los bateadores de esa época, para limitarnos al caso del bateo nada más, con, eh, con las marcas de esos bateadores muy sobresalientes. Por ejemplo, podía haber un tipo que era champion bate con un promedio de 380, pero el promedio general de la liga era 290, era 300, era 310. Sin embargo, en épocas difíciles, como el famoso año del pitcher en el año 68, hay un solo bateador de 300 en la liga americana. Entonces la diferencia entre el promedio y los bateadores más sobresalientes era semejante. Así que nada de divinidad interviniendo ni nada de genética especial. Ahora, la estadística que condensa todos los hallazgos de la sabermetría es el WAR, que se puede traducir como victorias por encima del reemplazo. O sea, son el número de victorias que aporta un jugador por encima del jugador de reemplazo, que no quiere decir un jugador promedio, es alguien, un jugador que es un calientabancos o un individuo que lo han traído de la AAA. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, es una combinación de indicadores, bateo, en este caso vamos a reducirlo al OPS, bateo, defensa, como dije, de indicadores derivados del factor de alcance, como indicadores el fildeo por zona, el fildeo por las jugadas que salvan carrera, el corrido de base. Ahora, todo esto se somete a ajustes. Por ejemplo, vale más las marcas de un jugador que juega, las marcas ofensivas de un jugador que además juega una posición importante en la defensa, como el shortstop, el centerfield o el catcher. Hay el factor de terreno donde juega la oposición, los equipos a que se tiene que enfrentar, y muy importante lo que yo le había llamado la disponibilidad, o sea, dos jugadores, por ejemplo, que tengan el mismo OPS, si uno juega 110 juegos y el otro 150, tiene mucho más valores del que juega los 150 juegos. Además, aunque tuviera un OPS un poquito más bajo. Por aquí voy a terminar, me quedé también un poco corto de tiempo, voy a seguir con el picheo en el número 9. Bueno, les pido como siempre su like, que compartan, les pido comentarios, sobre todo esto último. Quisiera que esto se fuera convirtiendo en un diálogo. A partir de ahora voy a empezar a presentar los programas más frecuentes y hasta la próxima.